Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión, Huberto Goes Acevedo 9872 nos pregunta lo siguiente. ¿El canal LFI tiene más dBs, o sea decibeles, que los otros canales? Esta va a ser una pregunta muy rápida de responder. Para aquellos que no sepan, LFI significa Low Frequency Effects. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema 5.1, 7.1, 7.1.4, 5.1.4, uno de esos canales se refiere específicamente al canal de bajas frecuencias. Por ejemplo, en 5.1, el punto 1 se refiere al subwoofer. Y el subwoofer es un dispositivo que está diseñado para reproducir los sonidos graves. Ya les he platicado en otros videos que el subwoofer tiene dos utilidades en un cine en casa. Por un lado, reproduce el canal de bajas frecuencias que es el LFI, y por otro lado, puedes configurarlo a través de la gestión de graves, lo cual es lo recomendado para que reproduzca los sonidos graves de cada una de tus bocinas. De esa manera estás optimizando la potencia de tu receptor, estás disminuyendo la distorsión y al mismo tiempo estás aumentando el rango dinámico de todo tu sistema. Pero ahora, aquí la verdadera cuestión y la pregunta tiene que ver con el canal LFI, ese punto 1. Nuevamente, el punto 1 se refiere a bajas frecuencias, pero no a las bajas frecuencias del resto de las bocinas, sino a las bajas frecuencias que están diseñadas específicamente para el subwoofer. Por eso yo les digo cuando ustedes me mencionan, oye, yo tengo un sistema 7.2, 7.2.4, 5.2.4, haciendo referencia a que tienen dos subwoofers, es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque el punto 2 no quiere decir que hay dos subwoofers, significa que hay dos canales de baja frecuencia, y hasta donde yo sé, no existen dos canales de baja frecuencia. Puedes tener dos subwoofers, pero ambos van a reproducir exactamente la misma señal. En algunos receptores puedes dividir por secciones el grave, puedes dividirlo por cuadrantes. Delantero izquierdo, delantero derecho, izquierdo trasero, derecho trasero. Y aún así, sí podríamos comenzar a hablar de que los subwoofers tienen distintas señales, pero no específicamente en el canal LFI. El canal LFI no hay manera de separarlo. Pero lo que esos subwoofers que se dividen en cuadrantes están haciendo es dividir la gestión de graves. Si el grave que se está reproduciendo es el de la bocina izquierda estéreo y bocina izquierda surround, el sonido grave va a ser reproducido por los subwoofers del lado izquierdo. Pero solamente tiene que ver con la gestión de graves. Hasta el momento no hay un sonido multicanal de baja frecuencia específico como lo es el LFI, Low Frequency Effects. Entonces, ahora ya yendo a la pregunta en concreto, tiene que ver con que el subwoofer o el canal de bajas frecuencias tiene 10 decibeles arriba sobre los demás canales. ¿Es esto cierto? Sí, sí es muy cierto, pero ahora no se confundan. Esta pregunta, la resolución mejor dicho de esta pregunta, solamente es para cultura general. No tienen que hacer ninguna modificación en sus cines en casa tomando en cuenta esta información. Lo que les voy a decir ya lo hace el receptor por sí mismo y un buen calibrador ya va a dejar todo instalado de la manera correcta. Siempre que hablamos de cine en casa, ustedes van a ver que dicen que el volumen de referencia de un cine en casa es 105 decibeles pico y 115 decibeles en el canal de baja frecuencia.
Eso quiere decir que las bocinas deben de ser capaces de llegar a 105 decibeles por un segundo y el subwoofer debe de ser capaz de llegar a 115 decibeles igualmente por un momento muy rápido. Esto termina confundiendo a muchas personas porque creen que ahora sus bocinas se deben de calibrar a 105 decibeles pico y 115 decibeles el subwoofer. Esto es totalmente falso. Cuando ustedes hagan la calibración, todas las bocinas deben de ser configuradas con el mismo volumen a partir del punto principal de escucha a través de un micrófono o a través de un decibelímetro. Una vez hecho eso, la configuración ya queda hecha para que el subwoofer tenga 10 decibeles extra. Si tú lo que haces es hacer tu calibración con todas las bocinas al mismo volumen y al subwoofer le subes 10 decibeles porque es lo que has escuchado que se debe de hacer, estás configurándolo totalmente mal. Primero, lo que vas a obtener es que tu subwoofer domine el resto de las frecuencias. Vas a sentir que oculta las voces, que algunas voces se pueden sentir que vibra la habitación. También puede llegar a pasar que los agudos y los medios no se terminan complementando con el subwoofer. Entonces puedes ubicar dónde está el subwoofer específicamente. Y lo peor que puede pasar una vez que ya calibraste tu sistema y posteriormente tú manualmente elevas el volumen del subwoofer, es que vas a cambiar el punto de crossover, pero no vas a saber a dónde. Oye David, pero ese es un ajuste totalmente distinto en el receptor. Tengo el crossover y tengo el volumen. Sí, pero ya les he mostrado cómo funciona el crossover. No es un muro de piedra. Si ustedes tienen un cruce de crossover a 80 Hz, ahí donde ustedes le ponen gestión de graves, crossover y eliges 80 Hz, lo que está pasando es que las bocinas ya por ahí de 90 o 100 Hz, las bocinas empiezan a disminuir su volumen y el subwoofer empieza a retomar ese sonido. Entonces estas son las bocinas estéreo y este es el subwoofer y esto es lo que está haciendo un crossover. El punto donde se van a cruzar ambos sonidos va a ser el punto de cruce, o sea 80 Hz. Ya desde antes las bocinas y el subwoofer están disminuyendo su volumen para que a 80 Hz quede un sonido totalmente plano. Esto en ocasiones no va a pasar porque puede haber un problema de distancias, de retardos, de que hay una exacerbación de sonido por la habitación. Pero bueno, la idea es que el crossover haga que las bocinas y el subwoofer bajen de volumen y cambien el sonido entre sí a 80 Hz, donde el sonido va a ser totalmente plano. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tú subes manualmente el volumen de tu subwoofer después de una calibración? Pues que vas a tener tus bocinas aquí bien calibradas en cuestión de su volumen y el subwoofer lo vas a tener mucho más elevado. Imaginemos que lo elevas 10 decibeles porque has escuchado que la recomendación son 10 decibeles extra. Bueno, pues cuando esta bocina comienza a bajar para hacer el punto de corte, hacer el crossover, este subwoofer igualmente va a ser el punto de cruce donde anteriormente lo hacía. Pero si se dan cuenta como está más elevado, va a tardar más en llegar a esos 80 Hz. Tú vas a sentir los 80 Hz todavía bastante intensos. Entonces la bocina va a cruzar y este subwoofer va a cruzar por encima de la bocina, lo cual va a hacer que se traslapen las frecuencias y por lo tanto nuevamente puedes tener una exacerbación en el punto de cruce del sonido grave, lo cual es algo que no quieres. Se puede escuchar como un aullido, se puede sentir como una vibración extraña y tiene que ver con que tú estás subiendo el punto de cruce. Ahora ya no está cruzando a 80 Hz porque el subwoofer está más elevado. Ahora está cruzando a 90 Hz y además están traslapando más de lo que deberían.
Normalmente en el punto de crossover lo que hace el receptor es brindarte una decaída de primer orden, la cual es, digamos, como muy paulatina. Te puede ofrecer una decaída de segundo orden, la cual es un poquito más estrepitosa. O puedes llegar a tener incluso decaídas de tercer orden, lo cual ya es muy, pero muy estrepitoso. Pero al final de cuentas van a cruzar justamente en 80 Hz. Cuando tú tienes el volumen tan alto, imaginemos que tienes una decaída de segundo orden, pues esta bocina va a comenzar a decaer en volumen lentamente, pero el subwoofer igualmente, y entonces va a terminar recubriendo el punto de cruce. Ya no estarías cruzando a 80 Hz. Por eso, cuando tú haces una calibración, posteriormente no se recomienda aumentar el volumen del subwoofer manualmente. Deberías de hacerlo en el sistema de calibración y debe de tener la opción para que el punto de cruce siga siendo exactamente el mismo. Por esa misma razón, algunos sistemas de calibración tienen una herramienta para compensar que no escuchas el sonido a volumen de referencia. ¿Por qué? Porque nuestra percepción del sonido va cambiando dependiendo del volumen. Si nosotros escuchamos a menos 10 decibeles, o sea 75 decibeles de volumen absoluto nuestro sistema, lo que va a terminar sucediendo es que el sonido grave no se va a escuchar tan potente, pero si tú aumentas el volumen de receptor hasta 85 decibeles, o sea, volumen de referencia, vas a darte cuenta que el subwoofer es bastante potente. Entonces, algunos receptores a través de su sistema de calibración tienen una herramienta para hacer que el subwoofer se perciba como se percibiría si escucharas a volumen de referencia. Es una herramienta imperfecta, pero es mejor que manualmente estar aumentando el volumen del subwoofer. Esta herramienta, en el caso de los receptores que tengan Odyssey, se llama Dynamic EQ. Y lo que va a hacer es seguir manteniendo tu punto de crossover, pero va a crear una curva de alza, va a aumentar las frecuencias más graves en cuestión de volumen. Igualmente, si tú tienes un sistema y sabes calibrar, has escuchado acerca de las curvas de casa. Las curvas de casa, bien implementadas, porque no todos saben implementarlas, lo que hacen es justamente eso: mantener el punto de crossover correcto, pero las frecuencias más graves aumentarlas de volumen. Pero es importante que sepas lo que estás haciendo, porque de lo contrario vas a cambiar el punto de crossover. Por eso las curvas de casa no son lo mejor del mundo, porque están diseñadas para un volumen en específico. Tú tienes que calibrar y crear esa curva de casa para cuando escuches el sonido a un volumen en específico. Mientras que, por ejemplo, Dynamic EQ, conforme tú vas aumentando o disminuyendo el volumen, la curva de casa se va ajustando automáticamente. Entre más te acerques a volumen de referencia, esa alza en el sonido grave va disminuyendo hasta el punto que en el sonido de referencia o volumen de referencia ya es totalmente plana la señal. Ya no hay razón para exacerbar la frecuencia grave o el sonido grave. Entonces, para recapitular, si el LFI tiene 10 decibeles extra de volumen en comparación al resto de las bocinas, pero no tienes que hacer ningún ajuste ni una calibración que tenga 10 decibeles extra en cuestión del subwoofer. Si tú calibras todas tus bocinas, incluyendo el subwoofer, al mismo volumen, ya el receptor va a hacer ese incremento de 10 decibeles para el LFI o Low Frequency Effects. Tampoco es recomendable que tú manualmente aumentes el volumen del subwoofer, porque lo que vas a hacer es cambiar el punto de crossover. La recomendación es que utilices herramientas de los sistemas de calibración para aumentar ese volumen, para crear una curva de casa o para usar una herramienta automatizada como Dynamic EQ de Odyssey
para que se realcen los graves y se perciban al volumen correcto, aunque estas herramientas igualmente son imperfectas, pero al menos es una forma de intentar solucionarlo. Espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.